El ejército de los Estados Unidos admitió por escrito que había capturado un platillo volador real. Menos de 24 horas después, cambiaron toda la historia y dijeron que solo era basura de un globo común. Si buscas la verdad sobre el incidente de Roswell de 1947, hoy vamos a revisar los archivos oficiales para entender qué pasó realmente. Vamos a mirar los papeles desclasificados, las fotos originales y las declaraciones juradas de los testigos que estuvieron allí. Todo comenzó durante una noche de tormenta feroz a principios de julio de 1947, en medio del desierto de Nuevo México. Los truenos sacudían la tierra, pero varios testigos aseguraron haber escuchado una explosión seca y totalmente distinta a la del clima. A la mañana siguiente, un granjero llamado Mac Brazel salió a revisar sus ovejas en el rancho Foster. Lo que encontró tirado sobre la arena no se parecía a nada que hubiera visto en toda su vida de campo. Había miles de fragmentos brillantes esparcidos a lo largo de cientos de metros por todo el terreno. Parecía como si una estructura enorme hubiera estallado en el aire a gran velocidad antes de tocar el suelo. Brazel intentó cortar y quemar algunos pedazos pequeños con sus herramientas, pero el material no sufría ningún daño. Eran láminas delgadas como el papel de aluminio, increíblemente ligeras, que al arrugarlas volvían solas a su forma original, sin dejar arrugas. También encontró unas extrañas varillas de madera sintética muy dura que no se partían con nada. Estas varillas tenían marcas de color violeta y rosa que parecían símbolos geométricos o letras de un idioma desconocido. Confundido por el hallazgo, Brazel guardó varios pedazos en su camioneta y manejó hasta el pueblo más cercano. Fue directo a la oficina del sheriff George Wilcox para mostrarle lo que acababa de recolectar en su propiedad. El sheriff miró los restos con asombro y decidió que el asunto superaba por completo su autoridad local. De inmediato levantó el teléfono y llamó a la base aérea del ejército ubicada en las afueras de Roswell. Esa no era una base militar común y corriente en aquellos años de posguerra. Era la sede del Escuadrón 509, el único grupo militar en todo el planeta que operaba aviones con bombas atómicas. El comandante de la base, William Blanchard, envió de urgencia a su oficial de inteligencia principal, el mayor Jesse Marcel. Marcel era un hombre entrenado para reconocer cualquier tipo de avión militar o tecnología enemiga conocida. Marcel llegó al rancho, cargó restos en su vehículo y quedó completamente impactado por la resistencia del material. Describió piezas metálicas que no pesaban casi nada, pero que ni siquiera un mazo pesado podía abollar o marcar. Al volver a la base, el comandante Blanchard tomó una decisión histórica que nadie en el Pentágono esperaba. Ordenó a su oficial de prensa redactar un comunicado oficial para entregarlo directamente a los periódicos locales. El 8 de julio de 1947, el diario local publicó un titular que sacudió al planeta entero. El titular decía claramente que la Fuerza Aérea había capturado un platillo volador en un rancho de la región. La noticia explotó como pólvora y fue transmitida por cables de noticias a Londres, Tokio, París y Washington. En cuestión de minutos, las líneas telefónicas de la base militar colapsaron por llamadas de periodistas de todo el mundo. Pero en los despachos del Pentágono se desató un pánico absoluto ante la gigantesca filtración militar. La orden de los altos mandos en Washington fue tajante. Había que apagar la historia de inmediato sin importar el costo. El general Roger Ramey convocó una rueda de prensa urgente en la base aérea de Fort Worth, en Texas. Menos de un día después del comunicado original, presentó una versión totalmente diferente que contradecía a sus propios oficiales de inteligencia. Ramey declaró ante los fotógrafos que todo había sido una confusión vergonzosa de sus subordinados. Aseguró que los restos pertenecían simplemente a un globo meteorológico común con un reflector de radar de aluminio. Pusieron al mayor Jesse Marcel de rodillas en el suelo, posando junto a pedazos rotos de papel aluminio y madera barata. Años más tarde, Marcel confesó que ese material de la foto no era lo que él había recogido en el rancho.
El granjero Mac Brazel fue retenido por los militares durante varios días e incomunicado de su familia. Cuando finalmente regresó al pueblo, su actitud había cambiado por completo y se negó a dar más detalles sobre lo ocurrido. Décadas después, los investigadores ampliaron con tecnología moderna la foto del general Ramey sosteniendo un papel en su mano durante la rueda de prensa. Ese papel, conocido hoy como el Memorándum Ramey, contenía texto militar que mencionaba víctimas y restos de un disco recuperado. Durante más de 30 años, el caso quedó enterrado bajo el peso de la explicación oficial del globo meteorológico. Nadie en los grandes medios volvió a preguntar por el incidente de Roswell de 1947 hasta finales de los años 70. En 1978, el físico Stanton Friedman localizó al ya retirado mayor Jesse Marcel para entrevistarlo. Marcel rompió el silencio y declaró bajo juramento que el ejército había encubierto la verdadera naturaleza del material recogido. La presión pública creció tanto en los años siguientes que el Congreso de los Estados Unidos ordenó una investigación formal a la Fuerza Aérea. En 1994, el gobierno publicó un reporte oficial desclasificando un proyecto secreto llamado Mogul. Explicaron que los restos no eran de un simple globo del clima, sino de una cadena de globos espía ultrasecretos. Estos sensores flotantes gigantes estaban diseñados para detectar a gran distancia las primeras pruebas atómicas de la Unión Soviética. Sin embargo, los historiadores revisaron las bitácoras de vuelo del proyecto Mogul y encontraron graves contradicciones en las fechas oficiales. El lanzamiento específico al que la Fuerza Aérea culpó del choque nunca se realizó según los propios registros militares de la época. El gobierno admitió formalmente que había mentido en 1947 con la historia del globo meteorológico. Pero al corregir su versión casi 50 años después, abrió muchas más dudas sobre la verdad de los documentos. Varios testimonios locales complicaron todavía más el misterio alrededor del hospital de la base aérea de Roswell. Un empleado de la funeraria local llamado Glenn Dennis afirmó haber recibido llamadas extrañas del ejército pidiendo ataúdes pequeños sellados herméticamente. Dennis también relató su encuentro con una enfermera militar de la base que estaba profundamente asustada y en shock. Ella le contó que había entrado por error a una sala donde médicos militares examinaban cuerpos no humanos de baja estatura. Para responder a estos rumores persistentes sobre cuerpos rescatados, la Fuerza Aérea publicó un segundo informe oficial en 1997. En este documento afirmaban que la gente había visto maniquíes de prueba usados en experimentos de paracaídas a gran altitud. El gran problema histórico es que esos maniquíes militares comenzaron a utilizarse en 1953. Resulta imposible explicar cómo los testigos pudieron ver muñecos de prueba 6 años antes de que el ejército siquiera los fabricara. A lo largo de las décadas, varios militares de alto rango firmaron declaraciones juradas antes de morir, confirmando el choque anómalo. El teniente Walter Haut, quien redactó el primer comunicado de prensa, dejó un testimonio notariado asegurando que vio una nave intacta en un hangar. Muchos soldados que estuvieron en el perímetro del rancho recibieron órdenes estrictas bajo amenaza de corte marcial. Les hicieron firmar acuerdos de confidencialidad extrema que les prohibían hablar del tema incluso con sus propias familias. Al analizar la evidencia histórica con la cabeza fría, debemos separar la verdad documentada de los mitos que surgieron después. Existen falsificaciones famosas, como el video falso de la autopsia de los años 90, que ensuciaron la investigación seria. Pero los documentos militares de la época, las contradicciones oficiales y las bitácoras reales siguen estando archivados como pruebas sólidas. El contexto de la Guerra Fría explica la necesidad de secreto militar, pero no justifica 50 años de explicaciones cambiantes e incompatibles entre sí. Todavía existen páginas clasificadas y archivos tachados con tinta negra que el gobierno se niega a liberar bajo la ley de transparencia. Cada vez que un investigador solicita los registros completos de la base aérea de Roswell de ese mes, las respuestas oficiales siguen siendo evasivas.
Hoy nos encontramos frente a dos caminos históricos muy claros sobre lo que ocurrió en ese rancho de Nuevo México. O el ejército estadounidense recuperó una tecnología desconocida que cambió el mundo en secreto, o sus propios errores crearon el mayor misterio moderno de la historia. Si quieres conocer el siguiente archivo militar desclasificado, mira el video que aparece ahora mismo en tu pantalla.